Feliz día, bendecidos. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién las vino a hablar? Dios. Mira, porque aquí el pastor es Dios. En nosotros se está cumpliendo Ezequiel capítulo 34 del 8 al 11 y el Salmo 23. El Señor nuestro Dios es nuestro pastor. Por eso cuando oímos, nos entra por aquí y nos llega al corazón. Tenemos que analizar bien las Sagradas Escrituras. Han sido muy tergiversadas durante mucho tiempo. Pero el Señor dijo que iba a sacar todo a la luz y que en el final de los tiempos se iba a conocer la verdad. Aquella verdad que los judíos no pudieron conocerla en su tiempo cuando nuestro Señor Cristo bendito estuvo con ellos. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Libre de tradiciones, libre de malos pensamientos. Una vida nueva en Cristo Señor nuestro. De eso se trata la predicación. La Pascua. Demos gracias primeramente a Dios Todopoderoso y Eterno en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo bendito. Damos gracias a Dios por su existencia, por su presencia y por su manifestación. La gente lo conoce como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros sabemos que fueron tres manifestaciones, primero por los profetas, después por nuestro Señor y Salvador Cristo bendito en los días de su carne, el Hijo, y luego por el Espíritu Santo en los apóstoles y en vosotros. Doy gracias a Dios por nuestros padres ancestrales, Abraham, Isaac e Israel, benditos de Dios. Doy gracias a Dios por los profetas originales. A muchos no les agrada esto, pero es la verdad. Y esa verdad nos hace libres de hombres corruptos de entendimiento. En el libro histórico de Mateo, capítulo 11, del 11 al 15, dice claramente que el último de los profetas es Juan el Bautista, porque la ley de Moisés y los profetas llegaron hasta Juan el Bautista. No era más, o no era necesario más, porque Cristo es todo, y en Él se cumplió todo. Damos gracias también a Dios por ese cuerpo de Cristo que se entregó como un cordero, y de Él vamos a hablar el día de hoy en esta Pascua. ¿Cómo se entregó ese cordero y cómo padeció? Nosotros oímos hablar de que se entregó un hombre y que padeció, pero no nos ponemos en el zapato de ese hombre. Por eso es necesario comprender cuánto sufrió Cristo, cuánto padeció, simplemente por cumplir lo que ya estaba escrito de él. O sea, por obedecer la palabra de Dios. Obedeció, tuvo pruebas, pero vivió en la esperanza y restauró todas las cosas. Doy gracias a Dios por los apóstoles, los verdaderos y únicos apóstoles, los 14. Aún a Judas lo meto ahí. Hasta Judas lo meto, porque Judas estaba en el propósito de Dios. Y doy gracias a Dios por esos apóstoles, porque hasta el día de hoy dan testimonio del poder y de la gloria de Dios. ¿Por qué se celebra la Pascua? La Pascua es la fiesta solemne que Dios le dio al pueblo de Israel cuando le dio su libertad. Por eso no nos podemos olvidar quiénes son nuestras raíces, de dónde venimos y sobre todo lo que vinimos a hacer y a dónde vamos. Por eso doy gracias a Dios por Noé, por Job y por Daniel. Porque en Noé estuvo la humildad como para obedecer a Dios en lo que él ordenaba, así fuera una locura para el mundo. Doy gracias a Dios por Job, porque su integridad a pesar de la adversidad, su constancia, da testimonio de que vale la pena
mantenerse firme y fiel a pesar de las adversidades en lo que a Dios se refiere. Y damos gracias a Dios también por Daniel, porque Daniel mantuvo su fe, nunca dobló su rodilla delante de ninguna estatua o imagen creado por los hombres, sino que se mantuvo aún hasta exponiendo su vida a la muerte para darle a entender al mundo y sobre todo a esta hermosa, amada Madre Iglesia que vale la pena adorar al Dios invisible sin necesidad de estatuitas, estampitas o rosarios o nada que tenga que ver con esculturas creadas por manos de hombres antes que al Creador. Por eso doy gracias al Espíritu Santo de Dios, el Consolador, el cual nos revela, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que doy gracias por ese gran Consolador, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, que revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien, no en quienes, sino en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. Nosotros hablamos es del Evangelio de Dios. No inventamos otros evangelios. Hablamos imitando al amado apóstol Pablo, edificando sobre el fundamento puesto por los apóstoles y los profetas, el cual es Cristo resucitado. Hoy hablamos de esa fiesta solemne que fue celebrada por la libertad que Dios le dio a la niña de sus ojos. Israel es la niña de los ojos de Dios. Y esta hermosa, amada Madre Iglesia, esta iglesia internacional, universal, es la amada esposa de nuestro Señor y Salvador, Cristo bendito. Aquella, como dice en Romanos capítulo 9, versículos 25 y 26, se le dijo: al que no era pueblo mío será llamado mi pueblo, y a la no amada, amada. Nosotros representamos o somos los miembros del cuerpo de Cristo y como tal la iglesia de Dios. Somos la amada esposa. En Éxodo capítulo 12 se encuentra plasmada la historia de la primera convocación que se hizo para preparar la Pascua y el significado de ella. Tenían que preparar pan sin levadura. Así les voy a hacer las comparaciones. En Éxodo capítulo 12 había que comer pan sin levadura. Cristo le decía a sus discípulos que no comieran la levadura de los fariseos. ¿Por qué? Porque estaban por tradiciones y la tradición no salva. Salva es el verdadero conocimiento, el conocimiento de la verdad. Mientras Israel hasta el día de hoy espera al Mesías, el Mesías que cumplió las sagradas escrituras y que nos dio como tarea cumplir los 10 mandamientos, no los 603 mandamientos de Moisés, porque él cumplió la ley, pero la ley de Dios, para que el otro, el resucitado, aboliera los mandamientos de Moisés, los 603 mandamientos. Para ser salvo solo tienes que cumplir los 10 mandamientos de Dios, como los cumplió Cristo. Y le dijo al hombre joven, a ese príncipe que le dijo: maestro, ¿qué debo de hacer para entrar en el reino? Cumple los 10 mandamientos. En el Éxodo había que comer pan sin levadura. Cristo nos dijo: no comáis de la levadura de los fariseos. De hecho, a los discípulos le dijo: por camino de gentiles no vayáis, déjamelos quietos, que a ellos les voy a enviar a Pablo. Todas estas cosas han tergiversado la palabra de Dios, o sea, la han leudado. Por eso vemos que el día de reposo no se cumple en muchas iglesias. Cuando usted busca el almanaque dice que el domingo es el primer día de la semana y el sábado es el séptimo día. Esto es una levadura. Y un poco de levadura leuda toda la masa.
Toda esta masa es la masa de la amada iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, y como miembros del cuerpo de Cristo somos el templo de Dios, el tercer templo. No os unáis con la levadura de los fariseos. La Pascua es la fiesta solemne que se celebra por la libertad que Dios le dio a la niña de sus ojos, y se encuentra plasmada en Éxodo capítulo 12. Nos enseñaron a celebrar la Semana Santa, pero con días equivocados. Pues en el mismo Éxodo capítulo 12 te explica claramente por la palabra de Dios, no de los hombres, que el primer mes del año es el mes de abril, y que en el día 10 del mes de abril todos nos preparáramos para la Pascua, para celebrar esta fiesta solemne que comienza el día 14 hasta el día 21 del mes de abril. Otros nos enseñaron a celebrar la Semana Santa antes de tiempo. Desde de la primera semana del mes de abril ya se estaba celebrando la Semana Santa. Pero no hay una semana más santa que la semana de la Pascua del Señor. Esta es la única y verdadera. La Pascua nos enseña a celebrar desde el 14 del mes de abril hasta el 21 del mes de abril. Cada año debemos celebrar perpetuamente esta Pascua con una intención. Para muchos toman el texto de 1 Corintios 5:17 y dicen: no, ya la Pascua se acabó. La Pascua es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. No entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. La intención de celebrar la Pascua es recordar a las generaciones futuras que solo hay un Dios verdadero. Y ahora es más importante que nunca, pues podemos ver que son muchos los ateos, son muchos los que tratan de confundir aún a los escogidos, para que se cumpla también lo que está escrito: aún los escogidos serán engañados. Pero usted, querido hermano, querida hermana, que ya no confía en nada ni en nadie, que quiere recibir su salvación, pero tiene miedo hasta de buscarla, le voy a recomendar 3 libros y 3 capítulos. Y con ellos 3 usted va a vivir plenamente. Primero, Éxodo capítulo 20 del 1 al 17. Ahí están los 10 mandamientos del Señor. Segundo, Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó su Hijo por nosotros. Y Hebreos capítulo 1 del 1 al 6. Todo lo que está hecho fue hecho simplemente por Él y para Él. Vive por Él. Haz tu bien. Transforma tu vida. Haz de ti un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Apártate de los vicios. Porque los vicios, al que más contaminan, al que más dañan, es a uno mismo. No a segundos y a terceros después, pero siempre es a uno mismo que más causa daño. Con eso, tú que no quieres congregarte en ninguna parte, puedes vivir tranquilo y entras en el reino de Dios, porque Cristo así lo dijo. Hoy quiero hacer un homenaje a ese ser especial llamado Cristo de Nazaret, mi hermano mayor. Ahorita hay una iglesia que es viuda. ¿Cuál es esa iglesia? La que está esperando que venga el Señor. Porque Cristo de Nazaret murió. Y la iglesia quedó viuda y libre para casarse con otro, como está escrito en Romanos capítulo 7, versículo 4. Porque hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo de Nazaret para ser del otro. ¿Quién es el otro? El que resucitó de los muertos. Este es inmortal. Por eso es otro. Aquel murió,
el cuerpo. Pero este, que es Dios mismo, es inmortal. Dios vino a salvar lo que se había perdido. Hoy se reconcilió, hoy se casó con esta nueva y perfecta Virgen, la amada Madre Iglesia, esposa de mi Señor. Así que por eso quiero hacer un homenaje muy especial a ese ser especial llamado Cristo de Nazaret, que se presentó como un cordero para presentarse como ofrenda perfecta por sí mismo para el perdón de nuestros pecados. ¿Hay aquí algún pecador? En ninguna manera. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué ya tú no eres pecador? Ya no eres pecadora. Porque Cristo murió por tus pecados. Una vez y para siempre quitó de en medio el pecado. Ahora te toca a ti ser agradecido con Dios. Un ser que cambió la historia y cumplió las palabras de su Padre por los profetas. Un ejemplo a seguir, una vida nueva para todo ser humano. Cristo es la clave del éxito. En Cristo somos más que vencedores. Y aún al llenarnos de su gracia, sabemos que el vivir es Cristo y el morir su ganancia. Cristo nos mostró la perseverancia que hay que seguir aún en las dificultades. Nos enseñó la esperanza que se activa a través de la prueba o tribulación para alcanzar en Él la restauración de todas las cosas. Con Él todo, sin Él nada. Como está escrito en Hebreos capítulo 1 del 1 al 6. Es Cristo nuestro Cordero que se presenta en esta Pascua como sacrificio para Dios de nuestra libertad. Estamos aquí los que somos libres, pues nuestra Pascua es Cristo y ya fue sacrificada por nosotros. Queridos hermanos y hermanas, solo me queda pedirles agradecimiento a Dios por Cristo. Que todos seamos agradecidos, que unánime, tratemos sobre todas las cosas de amarnos unos con otros, de apoyarnos y ayudarnos unos con otros. Y como está escrito en Efesios 5:20, dar gracias a Dios por todo en nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo bendito. Por eso damos gracias en el nombre de Cristo y por eso Cristo de Nazaret es tan importante para nosotros, porque es el Cordero inmolado que se entregó por nuestros pecados. Eso es algo que debemos de agradecer toda la vida. Cristo es el mejor cambio para el hombre. Aún la IA lo reconoce como el mejor ejemplo a seguir para salvación de la humanidad. Por esto clamo, Abba Padre. Clamamos, Abba Padre. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad, en el nombre de Cristo y para la gloria del Dios y Padre eterno, por el Espíritu Santo de Dios que está en mí, por tu fe es hecho. Recibo que Dios abre hoy las puertas y ventanas de los cielos y derrama sobre cada uno de vosotros hasta que sobreabunde y aumenta así los frutos de vuestra justicia. Recibo que te presento como una virgen pura, limpia, santa, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación, a Dios, porque tú eres la que cumple los 10 mandamientos. Recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de vosotros es una llama flamante de luz que alumbra todas las naciones, como está escrito en Hechos capítulo 13 versículo 47. Pues así nos ha mandado el Señor diciendo: he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Por todo esto clamamos hoy, Abba Padre. Gloria a Dios en las alturas
y en la tierra paz a los hombres y mujeres de buena voluntad. Los amo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito, y ahora no se vayan porque compartamos esta cena de la Pascua del Señor. Gracias y paz. Ángeles con todos ustedes, amadas, los amo.